Probablemente tenemos unas cuantas, pero esa es la pregunta. A mí me pareció muy interesante lo que contesta este hombre. Por eso ahora lo dejo que siga. Yo los recuerdos más vívidos que tengo en ese sentido, y son varios, son ocasiones en las que Dios de alguna manera me ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Me explico, por ejemplo. Un día salgo de casa. Esto va a parecer un poco tonto a lo mejor, pero para mí fue una experiencia tremenda, ¿no? Salgo de casa con un tema en la cabeza, muy enfadado por algo, me voy a dar una vuelta, tengo la razón en todo, esto no puede seguir así, en fin, con mis historias. Y dar la vuelta de la esquina en casa y estar diciéndole al Señor, Señor, esto yo no lo puedo soportar más, esto es demasiado para mí. Y de repente, como si alguien te hablara, te dije, no, date la vuelta, vuelve, pide perdón, esto no es así. Y de repente es como que todo hiciera ¡paf! Y se fuera toda mi argumentación, mi forma de ver las cosas, mi mala leche, todo, absolutamente. Y me inundara una paz enorme y una tranquilidad enorme de que eso es lo que tenía que hacer y de repente sentirme bien. ¿No? Entonces, claro, yo he pensado a veces que quizá otras personas que no son creyentes podrían contar cosas parecidas y decir, bueno, esto no tiene por qué ser Dios. ¿Por qué sé que es Dios el que en ese momento trabaja en mi vida? Porque el cambio que yo hago es para salir de mis razones, de mi forma de pensar y adaptarme a lo que la palabra de Dios dice. Siempre he visto que eso es así, ¿no? Dios me ha hablado con su palabra y me ha mostrado que no, este no era el camino correcto es este. Y siempre he ido a parar ahí, a donde Él quería, ¿no? Por eso sé que es Dios el que realmente estaba trabajando en esos momentos, ¿no? Ya digo, contado así, quizá no tiene no es muy espectacular. Bueno, pero para mí en ese momento ha sido como una confirmación, como que Dios viniera y dijera, estoy aquí, ¿no? Y esto es lo que yo quiero. Y que siempre lo podemos ver a veces de forma demasiado humana, de quiero un milagro visual, quiero algo muy así, pero si le das la vuelta, lo que Dios quiere cuando Él actúa es que un sinvergüenza como tú se dé la vuelta. Además, porque seguimos siempre en la nuestra y Él quiere que sigamos lo que Él... Lo que yo he experimentado en esos momentos son cambios duraderos. Es decir, siempre cuando ha sucedido de esta manera, es como que Dios me ha convencido de algo que nunca más lo he dejado. Siempre ha quedado ahí conmigo, ¿no? Esa convicción del Espíritu Santo. Sí, totalmente. Aunque pueda parecer algo que es pequeño, el hecho de que tú dijeras, me voy a dar la vuelta, voy a volver a casa, voy a pedir perdón por X razones, a pesar de tener estos argumentos en contra, lo que cambia todo, o sea, la relación con esa persona, la relación entre vosotros dos, todo... Sí. Es enorme. De repente cambia. Cambia a la larga. Lo que parecía pequeñito, a la larga es tal vez más grande que un milagro. Es un milagro más grande. Mi tobillo ya no me duele. Sí. A la larga es. Pero aparte de repente te das cuenta de algo que ya te digo, que cambia tu vida, que cambia tu forma de pensar para siempre. Claro. Wow. Entonces, bueno. A la larga para mí han sido momentos tremendos. Es más grande ese milagro. Sí. Bueno, recuerdo eso, que estaba mirando este vídeo. Cuando soltó todo eso, lo paré un rato ahí. Te digo, me dejó muy, muy reflexivo. Es más, me llevó a un recuerdo que tengo. Quería también compartirlo, aprovechar de compartirlo. Sobre todo en la manera en cómo lo está explicando. Él como que no puede explicar, le cuesta mucho explicar lo que le pasó, lo que sintió. Él dice, bueno, Dios de alguna manera usa este tipo de frases. Y claro, cuando lo estaba diciendo, te contaré una experiencia breve. Quizás es uno de los recuerdos más significativos que tengo yo en mi caminar con el Señor de algo similar a lo que está diciendo él, que a veces con amigos lo comparto, es algo de alguna manera similar. Me explico, yo hace unos años estaba viviendo en otra ciudad de Cataluña. Yo vivía con mi familia en Barcelona, pero me había ido a vivir unos meses a otra ciudad. Y ya habían pasado como 5 meses que yo vivía en ese lugar y tenía claro que me quería quedar allí.
Lo que pasa, o sea, tenía trabajo, tenía posibilidad de poder quedarme, tenía una habitación que estaba alquilando, estaba buscando piso para igual estar mejor por la zona, pero esos 5 meses que estuve allí me habían ocasionado muchos problemas a mí mismo a nivel emocional. No estaba bien. Los motivos por los cuales me había ido no eran buenos, no eran sinceros en sí, porque no le conté a nadie. No sé si te suena esto, cuando vas a tomar una decisión y no cuentas las razones que hay profundas en tu corazón a gente que te pueda aconsejar. Pues yo a la gente que me podía aconsejar bien no les dije las motivaciones reales de por qué me iba. Por algo sería, ¿no? Porque no, probablemente si las hubiese dicho, me habrían dicho que no me fuera. Pero yo estaba allí, me acuerdo, había sufrido bastante esos 5 meses, pero me negaba a irme porque, además que tenía trabajo, para mí irme de ese lugar significaba renunciar a cosas que quería, que eran importantes para mí, muy importantes para mí. Así que, como se trataba de una decisión que era importante, dije, bueno, voy a orar. Voy a, casi como algo decir que luego no quede que no se lo dije al Señor esto, era o me voy, me podía ir porque justo mi contrato era de 4 meses, pero luego me podían renovar a 8. Yo ya había cumplido casi los 4 meses y tenía que decidir si renovaban el contrato y si no era para 8 meses más. Y recuerdo que me puse a orar. Una oración bastante, para mí, con motivaciones muy falsas. O sea, yo sabía, yo oraba porque, no sé, porque algo en mi cabeza decía, tienes que orar. Porque es una decisión importante. O te quedas aquí, o te quedas 8 meses más aquí, o te vas para tu casa. Y me acuerdo que me puse a orar. No recuerdo muy bien la oración. Solo sé que de repente algo, como que yo empecé explicando cosas a Dios, y como si algo, me cuesta explicarlo como lo dice él, como si algo se girara toda esa conversación. O sea, de alguna manera se gira todo y me quedo sin argumentos. Empiezo yo mismo a decir los motivos por que me tengo que ir. No recuerdo casi nada exactamente de las frases, solo recuerdo la frase con la que acabé la oración, que era, me tengo que ir de aquí. Eso fue la única frase que estoy seguro que dije. Me tengo que ir de aquí y sentir paz, aunque era una decisión difícil. Y al final regresé a mi casa y demostró ser una buena decisión, porque cuando volví a mi casa, de todos esos temas emocionales, Dios me fue sanando, me fue rescatando. Pero si a mí me hicieran esa pregunta, yo te contestaría esto, probablemente. Que es lo más significativo casi que tengo por ir a Dios con una cosa en mi mente y ver cómo Dios la gira de una manera que yo no puedo entender. Es más, voy con motivaciones completamente falsas a decirle a Dios, mira, mis argumentos son estos, y que los tire por tierra a todos, ¿no? Así que lo que vengo a compartirte hoy nace un poco de esto, nace de haber visto este vídeo también, y no es algo que haya pensado solo una vez, sino varias veces. Por eso también quería... Es un tema que me parece para mí es muy importante. Tiene que ver con las convicciones. He titulado esto, ten convicciones claras, pero deja que Dios cambie tu forma de pensar. Y si lo piensas un poquito, suena un poco paradójico, ¿no? Ten convicciones claras, como ten claro lo que crees, lo que piensas, pero deja que Dios cambie tu forma de pensar. Parece paradójico. Pero creo, y en mi experiencia he visto, pues cómo estas dos realidades es un camino difícil de transitar a veces. No diría que no debemos tener convicciones, porque las debemos tener. Se me ocurrió una metáfora para que entiendas lo que no quiero decir con esto. Es que es un tema que me parece complejo, lo quiero intentar explicar bien. No quiero decir que tengamos que ser como olas, como las olas del mar, que con el viento se mueven para cualquier lado. Como si no tuviéramos, o sea, cambiamos de la forma de pensar como si fuéramos olas. Eso no es lo que quiero transmitir hoy, como tampoco quiero transmitir de que creo que tengamos que ser como paredes rígidas que son incapaces de moverse de su forma de pensar. Ni olas, ni paredes. Para dejar una imagen. Así que para ello he seguido de cerca a un personaje de la Biblia, ya sabéis, un discípulo de Jesús. Josu leyó 4 frases. ¿Sabéis quién es? ¿No? Es Pedro. Pedro, un personaje en el que de alguna manera me resulta difícil no conectar con él en su caminar con Jesús, ¿no? Pedro
muchos lo ven, y yo estoy de acuerdo, como una persona que es valiente, pero también es impulsiva. Una persona que nos da mucha información su vida, porque él no se callaba las cosas. Entonces no tenemos por qué intuir qué podría estar pensando Pedro. Pedro, cuando pensaba algo, lo soltaba. Lo soltaba. A lo mejor los otros discípulos pensaban cosas similares y no lo soltaban. Pero él lo decía, así que nos da información muy valiosa. Además, tenemos muchos diálogos de Pedro con Jesús, donde Jesús lo corrige, donde él le dice, Señor, esto, y Jesús le dice, no, eso no es de esta otra manera. Y creo que es el discípulo del que más información tenemos a nivel de diálogos con Jesús. Así que vemos a un hombre que está convencido que va a seguir a Jesús. Tiene convicciones, Pedro. Es difícil no llegar a la conclusión de que tiene convicciones, de que él sabe que va a seguir a Jesús. Él quiere seguirlo. Pero, y veremos más convicciones que tiene, pero también veremos cómo Jesús cambia su forma de pensar. Hoy voy a compartirte 3 cosas. La primera es cómo Dios cambia la forma de pensar de Pedro respecto a lo que piensa Pedro de sí mismo. Luego de lo que piensa acerca de Jesús y luego de lo que piensa acerca de la voluntad de Dios. Veremos que en estas 3 cosas, lo que piensa de sí mismo, lo que piensa de Jesús, lo que piensa de la voluntad de Dios, veremos que hay ideas que él tiene. No son completamente erróneas, él tiene convicciones, pero en esos 3 puntos, y probablemente en otros también, yo he querido coger estos 3, necesita escuchar la voz de Dios y dejar que él vaya puliendo su forma de pensar. Porque al final su forma de pensar va a influir grandemente en su forma de vivir. Así que es un tema importante. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Lo que Pedro piensa acerca de sí mismo, de sus posibilidades, por ejemplo. Mirad, sabemos que Pedro era un pescador, su hermano también era pescador, Andrés. Cuando Jesús va por ellos, o sea, se encuentra con ellos, les dice a los dos, seguidme. Y si leemos en Mateo 4:20, dice que entonces ellos, Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron. Es una decisión rápida, al instante dejan su trabajo y se ponen a seguir a Jesús. Es imposible no pensar que este hombre tuviera convicciones si toma decisiones tan radicales. Así que vemos que tiene convicción, él va a seguir a Jesús, responde a su llamado, deja su antigua vida y comienza a seguirle, ¿no? Sin embargo, si seguimos leyendo textos de su vida, uno de los cuales ya leyó Josu, os acordaréis la última noche, la noche en la que Jesús iba a ser entregado, la pasa con sus discípulos y les dice a todos se apartarán. Todos vosotros os apartaréis por causa de mí, les dice Jesús a sus discípulos, en Mateo 26:31. Les están siguiendo durante todo su ministerio, pero en ese punto, cuando Jesús va a ser entregado, ya les avisa Jesús, todos os vais a apartar de mí. Y no los deja ahí. Luego, en el versículo 32 de Mateo 26 dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es una frase de consuelo. Me vais a dejar solo, pero yo resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué contesta Pedro? Pedro, el que ha estado siguiendo a Jesús durante 3 años, ¿no? Podríamos decir, que tenía la convicción de seguirle. Dice, entonces Pedro, versículos 33 al 35, respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Él tenía la convicción de seguirle, pero le dijo esto. Estaba diciéndole a Jesús, no Jesús, eso que me estás diciendo no va a pasar así. Que también hay que pensar. Todas las frases que ha leído Josu son frases de negación a lo que Dios le está diciendo a Pedro. Si os fijáis. Luego las vamos a ir siguiendo, las vamos a seguir. Esta es una de ellas. Es como Jesús te está diciendo esto. Y Pedro le dice, no, eso no va a ser así. Sabemos por la historia que sí que fue así, ¿no? Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Fijaos que lo que está haciendo es esto, es decirle, no, Jesús. O sea, no. Te voy a seguir, te seguiré, ¿no? Y esto que me está diciendo no va a ser así. Ese es el problema, lo vamos a ver en varios momentos
de la vida de Pedro. No acepta lo que Jesús le dice acerca de sus propias debilidades y flaquezas. Él piensa que sí puede. Él piensa que tiene la fuerza de voluntad para ese momento duro de la vida de Jesús. Pero necesita repensar sus propias debilidades y limitaciones que Jesús ya le ha dicho que tiene. Y que no va a quedarse solamente ahí. Es verdad, se va a apartar, le va a negar. Pero Jesús sigue teniendo planes con él. Necesita repensar sus propias debilidades. ¿Acordáis? Lo que Pedro piensa sobre sí mismo, sobre sus posibilidades, sobre sus capacidades. Él necesita repensar que sigue siendo débil, necesitado, dependiente, como nosotros. Ya iremos a nosotros con esto. De momento vamos a ir viendo solo la vida de Pedro, pero luego aterrizaremos en nosotros, ¿no? Luego, lo que Pedro piensa acerca de quién es Jesús. Ya hemos visto lo que piensa acerca de sí mismo. Un seguidor, firme, fuerte, lo va a seguir. Jesús le dice, ¿va a pasar esto? No, no va a pasar. Y luego se la pega igual. Pero veis, tendría que haberle pensado, tendría que haberle escuchado mejor la voz de Jesús. Lo que Pedro piensa acerca de quién es Jesús. Tiene una convicción. Reconoce, ¿os acordáis? Es el discípulo que dice, cuando Jesús pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Recordáis la respuesta de Pedro? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay varias, vamos a leer varias, en Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hay convicción? Como cuando dejó las redes y se puso a seguir a Jesús. Aquí le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Hijo de Dios. Luego, en Marcos dice, tú eres el Cristo. En Lucas dice, tú eres el Cristo de Dios. Y un versículo que podría ser paralelo a estos en Juan. El Señor, cuando hay muchos discípulos que empiezan a abandonarle, gente que le seguía por su enseñanza que era muy dura, se dirige a los 12 y les dice, ¿acaso queréis vosotros iros también? No sé si os suena este texto, está en Juan 6, 61-69, y Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Eso es una frase de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Eso es lo que dice. Es imposible no ver convicción en este hombre. Por eso para mí es tan significativo. Tiene convicciones. Pero, después de estos textos, os acordaréis que reprende a Jesús, al que está reconociendo como el Cristo, como el Mesías, cuando Jesús empieza a anunciar que va a ser entregado, que va a sufrir, que va a morir y resucitar. Pedro lo aparta un momentito y le dice, Mateo 16, 21 y 22, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. O otras traducciones, Señor, ten compasión de ti. Eso nunca te acontecerá. Pero si antes ha reconocido que es el Cristo, que es el Mesías, ¿no? Y Jesús, el Mesías que él está reconociendo, le está diciendo, va a pasar esto. Y otra vez, Pedro dice, no, que eso no va a pasar. Como le había dicho que no va a pasar tampoco, que yo te voy a negar. Y aún nos quedan textos, ¿eh? Hay dos más que vamos a ver, donde vuelve a decir, no, no Jesús. Tiene convicciones acerca de quién es Jesús, pero no entiende qué tipo de Mesías es Jesús. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? En su mentalidad, Pedro piensa que el Mesías es tiene que ser otro tipo de persona en el sentido, cree que es Jesús, pero cree que tiene que ser una persona poderosa, una persona que va a devolver el gobierno a Israel, ¿no? Una persona que no tiene sentido que vaya y que muera por las autoridades, a manos de las autoridades, una persona con autoridad, con poder. Esa es la mentalidad que él tiene, por eso estas frases para él no tienen sentido. Y dice, Jesús, esto no puede pasar. Recibe de parte de Jesús, lo sabréis también, una reprimenda, unas palabras fuertes, ¿no? Quítate de delante de mí, versículo 23. Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es probable que esta reprimenda haya tenido un efecto en Pedro, ¿no? Es una reprimenda muy fuerte de parte de Jesús. Pero vemos que aún así le sigue costando. Sigue siendo para él difícil
asumir que ese Mesías es ese Mesías que viene, que se entrega, que sufre, que entrega su vida. Otro texto que ha leído Josué. Jamás me lavarán los pies. Otro no. Jamás me lavarán los pies. El que se lo está pidiendo es Jesús. Dice, cuando llega Pedro, Jesús, la noche que va a ser entregado, llega Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Si eso es un trabajo de un esclavo, de un siervo, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Aunque no lo diga el texto, es como al revés lo que está diciendo, ¿no? Tiene que ser al revés. Si alguien tiene que lavar los pies, tendría que ser yo, que soy tu discípulo, ¿no? Pero Jesús se ha acercado a él. Y Pedro otra vez dice, no me laves los pies. Tercer, no. Da para pensar, ¿eh? Yo creo que da para pensar esto. Jesús de forma comprensiva le responde, ahora tú no lo comprendes, porque él sabe que para Pedro eso no puede con eso, ¿no? En su mentalidad no puede. Ahora tú no lo comprendes. Estamos en Juan 13, versos 6, 7. Lo que yo hago, pero lo entenderás después. Sin embargo, Pedro le contesta, jamás me lavarán los pies. Otra vez, ¿no? ¿Qué necesita Pedro? Además de escuchar la voz de Jesús y hacerle caso, ¿no? Como en las otras dos ocasiones también, habría sido el camino más sabio. Necesita repensar el tipo de Mesías que es Jesús. Es un Mesías, como él mismo había dicho, que se va a entregar, que va a dar su vida. Que cuando él también dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Eso también entra dentro de esto, de lavar los pies, ¿no? Además, Jesús quería dejarle una enseñanza a Pedro con esto y a sus discípulos, a los demás discípulos, ¿no? Y por último, lo que piensa Pedro sobre cuál es la voluntad de Dios. Último texto, capítulo 10 del libro de los Hechos. Ya Jesús ha resucitado, estamos con la iglesia primitiva, y nos narra el capítulo 10 de Hechos que Pedro, cuando sube a una azotea a orar, como a las 12 del mediodía, dice que tiene hambre y que de repente tiene una visión. Os acordaréis de esta visión de un lienzo con animales, ¿no? Que baja. Había animales tanto, según Levítico, tanto que eran puros como impuros. O sea, una mezcla de los dos. Y hay una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Y aquí tenemos el cuarto no de Pedro. Pues esas palabras venían de Dios mismo. Pedro, mata y come. Pedro dice, de ninguna manera, Señor. Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Podemos entender un poquito, yo creo, a Pedro, al menos porque, claro, eso era según las leyes de Levítico, pero luego Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Lo mismo, ¿veis? Es un patrón, parece. Es un patrón que vemos a lo largo de su vida. Y no he cogido muchos textos tampoco, he cogido 4, pero habría más. Podemos entenderlo, pero quizás es más difícil de comprender si es Dios mismo que te lo está diciendo, que lo hagas, ¿no? Por eso digo que necesitas repensar cuál es la voluntad de Dios. Probablemente Pedro cuando dice, no, Señor, o sea, yo nunca he comido, es porque él, de alguna manera, quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es otra. Y es verdad que este texto no está tanto centrado, aunque la visión es de animales, va más allá. O sea, la enseñanza que quiere transmitirle Dios a Pedro es que no debe hacer acepción de personas, de que los que no son judíos, como él que era judío, forman parte de la familia de Jesús, de su comunidad. Esto es lo que quiso enseñarle a la iglesia primitiva también, que era una cosa muy, muy difícil al principio de la mentalidad judía, de que los gentiles pudieran entrar, ¿no? Y lo vemos también que eso fue lo que él entendió en el verso 28 del capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y hay más gente en su casa, que eran gentiles, le dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, un extranjero, dice aquí, o un gentil, ¿no? Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Esa fue la enseñanza que sacó de esa visión. Y a partir de allí es cuando la iglesia empieza también a predicar a los gentiles para que se conviertan. ¿Cuántas cosas, no?
Dios quería enseñarle a Pedro, tanto en los textos que hemos leído en los evangelios como en Hechos también. ¿Tenía convicciones? Sí, él tenía convicciones de no querer contaminarse con animales, pero veis que Dios iba más allá para cambiar su forma de pensar. Ahora, algunas palabras para nosotros. He puesto aquí algunas ideas. Leeré algunas, otras las iré explicando, pero una serie de conclusiones sobre todo esto que hemos estado hablando, que te he estado compartiendo. Creo que Dios nos llama a tener convicciones. He puesto aquí, tengamos convicciones claras en aquello que la palabra dice con claridad, sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos nosotros mismos, como Pedro, sobre quién es Dios. Pedro también tenía que saber quién era Jesús, y sobre cuál es su voluntad para nuestra vida y para la comunidad. Intentemos al menos tener esas convicciones que en la palabra están claras. Eso por un lado, ¿vale? Vamos a intentar ir entre las convicciones, pero dejemos que Dios cambie nuestra forma de pensar, ¿vale? He empezado ya con esta. Ten convicciones. Yo creo que Dios quiere que tengamos convicciones. Convicciones. Te digo algunas, quizás las puedes compartir conmigo. No sé, yo estuve intentando redactar, esto sí que lo voy a leer. ¿Qué convicciones tengo yo o intento tener? No siempre tengo las mismas, o no siempre las tengo, no las mismas, sino con la intensidad que esto implica en mi corazón. Por ejemplo, fui un hijo que se había perdido, que se había alejado del único Dios verdadero que me creó. Pero Dios me amó de tal manera que salió a buscarme y que pagó el precio más alto para hallarme. Entregar a su Hijo para que muriera en mi lugar y resucitara para darme vida. Intento que esto, que parece tan sencillo, que es el Evangelio, realmente sea una convicción en mí. Mi identidad. Ahora Él me llama a dar media vuelta, a arrepentirme de vivir lejos de Él y de poner toda mi confianza en Jesús y seguirle. Es lo que intento contestar esas tres preguntas de qué pienso yo de mí mismo, qué pienso de Dios, qué pienso de su voluntad para mi vida. Sé que la voluntad de Dios para mí es que siga a Jesús, que sea su aprendiz, su discípulo, y que al seguirle, el carácter de Jesús se vaya formando en mí. Y para ello no me deja solo, sino que Dios me capacita dándome el Espíritu Santo. Así que sigo a Jesús, o intento seguirle, en el poder del Espíritu Santo, pero también soy consciente de mis debilidades y mis errores. Sigo y seguiré, intento que esto sea una convicción profunda de mi corazón, sigo y seguiré necesitando volver a Dios constantemente a lo largo de mi vida para seguir escuchando su voz y recibir su perdón, al igual que Pedro, y dejar que Él me vaya cambiando. También sé que Dios quiere que Dios no quiere que le sigas solo, sino junto a otros que también le siguen. Estas son mis convicciones sobre la Iglesia. Formando parte de su comunidad, que es la Iglesia, para amar, animar y ayudar a otros y ser amado, animado y ayudado por otros. Los unos a los otros, no solo unidireccional. Ayudar, amar, perdonar, ser amado, ser ayudado por otros, con el fin de reflejar a Dios a aquellos que aún no le conocen. Sé que soy un peregrino en este mundo y que voy camino a la ciudad celestial para encontrarme con el Rey. Tengo la esperanza y confianza de que Dios perfeccionará la obra que ha empezado en mí. Si no, no podría seguir si no tengo esta convicción. De que Dios perfeccionará la obra que ha empezado en mí y en otros hasta que Cristo regrese a buscarme y buscarnos. Y podamos estar por la eternidad en la presencia de Dios. No sé a cuántas de las frases que he dicho, que he intentado escribir aquí. Podría haber escrito un montón de cosas. Pero creo que estas son las convicciones que al menos intento tener claras. Las mínimas convicciones de quién soy, quién es Dios y qué es lo que Dios quiere conmigo. No sé cuáles son las tuyas, si te identificas con esto. Pero quería dejar claro cuando digo aquello en lo que la palabra de Dios es clara. Yo creo que en estas cosas es clara. Por eso las he leído. Podemos discrepar en algunos puntos a lo mejor, o a lo mejor añadiríamos otras cosas, otras personas, no lo sé. Tampoco podía ser toda una redacción tan larga, ¿no? Así que, convicciones. Pero, segundo punto, permitamos que Dios introduzca cambios en nuestra forma de pensar. Acordaos que el primero es, tengamos convicciones. Ahora, el difícil equilibrio.
Permitamos que Dios introduzca cambios en nuestra forma de pensar, incluso en aquello que hoy tenemos como convicción. En lo que hoy tenemos como convicción. Quizás suene paradójico, lo he dicho al principio, ¿no? O sea, ten convicciones, pero que Dios puede cambiar tu forma de pensar, incluso en tus convicciones, en lo que tú piensas. Yo creo que lo que pensamos acerca de nosotros mismos, lo que yo mismo he leído aquí, lo que yo pienso de Dios, lo que pienso de mí, lo que pienso de cuál es su voluntad de Dios para mi vida, es algo que seguiré aprendiendo durante toda la vida. Así que no puedo pensar que ya ahora mismo, en el Nelson de 32 años, ya todo esto es así clarísimo y lo entiendo completamente bien. Ojalá lo entendiera mejor. Te doy un par de ejemplos de estas convicciones que he leído antes. Hace un mes, más o menos, hablé con un amigo que lleva años de creyente y me dijo que había redescubierto la paternidad de Dios. O sea, la idea de que para él Dios es su padre. Ya te digo yo, y él también lo reconoce, que esta idea ya la tenía en su mente. Él sabía que Dios era su padre. ¿Qué me está queriendo transmitir cuando me dice estoy redescubriendo la paternidad de Dios y eso está trayendo sanidad a mi vida? Es una convicción básica de que Dios es nuestro padre. ¿Qué está haciendo Dios en la vida de esta persona? Pues en esa convicción tan clara, traer más luz. Porque al final seguiremos aprendiendo. No está acabado esto. Yo mismo, hace aproximadamente un año, tuve un encuentro más profundo con el amor de Dios gracias a la parábola del hijo pródigo. Llevo a lo mejor, no me acuerdo ya, pero a lo mejor 14 años de creyente, y la parábola del hijo pródigo me la sé de memoria, me la sé hace años. ¿Por qué hace un año Dios de repente coge ese texto y me muestra algo diferente? Eran cosas muy básicas, ¿no? Dios es nuestro Padre, Dios me ama, son cosas básicas, pero Dios aún tiene que enseñarnos cosas de eso. Necesitamos seguir aprendiendo incluso en aquellas cosas que tenemos convicción. Que Dios quite lo que tenga que quitar y añada lo que tenga que añadir en nuestra mente y en nuestro corazón. Tercera idea. Son 5. En cuanto a la forma de hacer las cosas, como comunidad, no perdamos la perspectiva de que lo que importa es hacer la voluntad de Dios. No perdamos la perspectiva de que lo que importa es hacer la voluntad de Dios o lo que más importa. Las formas en las que nosotros hacemos las cosas hoy, ¿no? Hay un abanico muy amplio de posibilidades. Cuando hablamos de la liturgia de los cultos, el tipo de actividades que hacemos como iglesia, los proyectos que tiramos adelante, que también tiene que ver con nuestra forma de pensar, cómo entendemos que Dios nos está llamando hoy a hacer las cosas. Y son cosas importantes porque nos afectan a todos, pero no olvidemos hacer la pregunta más importante, no tanto de preferencias personales, sino qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como comunidad aquí en Mallorca en este tiempo. Esa es la gran pregunta. No es la pregunta de qué es lo que yo prefiero o dejo de preferir. Estoy muy convencido de esto, por eso también te lo comparto. Yo tengo preferencias personales, también. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Pero intento que la pregunta no sea tanto de qué es lo que Nelson quiere, sino qué es lo que Dios quiere para esta comunidad. Para mí y para la comunidad. ¿Qué quiere hacer con nosotros aquí? Esta iglesia tiene sus peculiaridades de estar en una isla, de que pasa mucha gente, de que viene mucha gente nueva. Hay muchas peculiaridades que no están en otros sitios de España. Yo vengo de una iglesia donde los conoces a todos. Pero esta es otra realidad y ¿qué Dios quiere hacer con nosotros en esta realidad? Esa es la pregunta, creo, más importante, sin dejar de lado la otra, de cómo podemos hacer las cosas aquí, también para poder estar mejor y todo esto. Pero las cosas con la prioridad, ¿no? ¿Veis? Esta es la pregunta con la que tuvo que lidiar Pedro y la iglesia primitiva en Hechos. Tuvieron que preguntar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pues Dios quería que alcanzaran, ellos eran una comunidad pequeñita y quería que alcanzaran al mundo entero. Eso es lo que quería Dios con la iglesia primitiva. No un pueblecito pequeñito de pueblo judío, es como no se queda aquí la salvación, es para todo el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este contexto? 4. No pretendamos tener la razón en todo lo que pensamos hoy. Es muy parecido al anterior. No pretendamos tener la razón en todo lo que pensamos hoy. Hemos visto que Pedro en varios momentos le dijo, y a mí esto me da un poco de respeto también, le dijo no a Jesús y le dijo no a Dios. Claro, quien pretende tener la razón en todo lo que piensa hoy,
puede estar diciéndole no a Dios en cosas que Dios le quiere enseñar. Dios quiere que tengamos convicciones, sí, pero no pretendamos tener la razón en todo lo que pensamos hoy. No nos cerremos a la posibilidad de que Dios, a través de su palabra, de la oración, de otros hermanos, introduzca cambios en nuestra manera de pensar. A ver si puedo explicar bien esta frase, pero aprendamos a dudar más de nosotros mismos, es lo que quiero decir. Parece paradójico con lo de las convicciones otra vez. Aprendamos a dudar más de nosotros mismos y de nuestro pensamiento. No digo de dudar de Dios, sino de nosotros, de nuestra forma de pensar. No de Dios y de su poder para transformar nuestra mente. De eso no dudes, que Él puede hacer lo que quiera en tu mente, en tu corazón, ¿no? Cambiar de forma de pensar a veces es un ejercicio que requiere valor y humildad. Cambiar o introducir cambios. Puede resultar doloroso a veces cambiar de forma de pensar, porque hay ideas que están muy arraigadas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que nos han definido durante mucho tiempo. Más si cambiar de forma de pensar es reconocer que nos hemos equivocado y a lo mejor nuestros errores han afectado a personas. No es fácil, pero creo que Dios sigue, así como con Pedro, cuando ya era líder de la iglesia, también tuvo que afrontar esto y tuvo que cambiar de forma de pensar cuando era líder de la iglesia primitiva. Y último punto. Último punto. Es casi lo mismo. Yo creo que estoy diciendo las mismas cosas con diferentes palabras. Pero bueno, en algunos puntos sí. Me gustaría dejar esta frase. Quizás con esta frase te puedas quedar, ¿vale? La frase con la que me gustaría que te quedaras. Seamos personas enseñables. Enseñables. Me gusta mucho esta palabra. Me encanta. Enseñable. Toda nuestra vida, sin importar nuestra edad o los años que llevemos en la fe, vivamos cada día siendo aprendices de Cristo. Persona que se le puede enseñar. Me resulta inevitable identificarme con Pedro, no tanto por su impulsividad, sino por su necesidad de que Dios trabaje en mi manera de pensar. Su vida, la vida de Pedro, tuvo momentos muy duros, pero creo que no debería, no sé, no. Yo creo que Pedro fue una persona enseñable, a pesar de todas estas cosas que hemos visto. Te explico por qué. Después de ver su debilidad patente al negar a Jesús, Pedro se dejó restaurar. Se dejó restaurar por él. Es un texto muy bonito, el de Juan 21, 15, 16. Te sonará cuando 3 veces lo negó Pedro, 3 veces Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Le comisiona otra vez. Un hombre que había llorado amargamente antes por haber negado a Jesús, ahora permite que Jesús se le acerque y sea restaurado por él. Qué bonita historia. Me gusta mucho esta historia. Un hombre que había caído a lo más profundo al negar a su maestro, y el maestro viene y le dice, aún tengo un plan contigo. Lo comisiona, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Por medio de sus predicaciones en Hechos y de sus cartas, si lees las cartas que él dejó, vemos claramente que aprendió el tipo de Mesías que es Jesús. ¿Os acordáis que al principio era como que no podía aceptarlo? Pero si tú lees las cartas de Pedro, ves sus mensajes en Hechos, te das cuenta de que sí que cambió su forma de pensar en cuanto al Mesías. De que él había venido a entregar su vida, de que era siervo que vino a servir. Lo vemos. Él se dejó transformar su forma de pensar. Después de la visión del lienzo con los animales, fue a casa de Cornelio y les predicó el Evangelio. Y gracias a eso la iglesia se impulsó a abrazar a los gentiles. Pedro se dejó transformar, ¿no? ¿Veis? Cada una de las nos que hemos ido viendo, al final, es una persona que se dejó tocar. Aunque en Gálatas sabemos que tuvo temor de los judaizantes y se apartó de los gentiles, pero por miedo a ellos, y fue reprendido por Pablo, eso es verdad. ¿Ves? Que aún así tenía Dios que seguir trabajando con Pedro, y lo vemos en Gálatas. Pero Pablo lo reprendió, y por todo su historial, yo creo que Pedro se dejó restaurar una vez más. Ya no era la primera vez que necesitaba que le dijera las cosas.
Dios tiene mucho que enseñarnos a todos durante toda la vida en cuanto a lo que pensamos de nosotros mismos, de quién es Dios y de cuál es su voluntad, para nosotros y para su iglesia. Seamos personas enseñables. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Así que, si quieres, ahí donde estás, creo que es algo bueno. Puedes, unos minutillos, orarle al Señor para que Él vea qué cosas tiene que reajustar en tu mente y en tu corazón. Y acabamos ahí. Oremos, como nos ha propuesto Nelson, cada uno para sí mismo, tener un tiempo con el Señor.